Hola, bienvenidos a la sesión de roles de Belvin y el modelo Tuckman. Soy Mariana Calleja Martínez y me da mucho gusto poder compartir esta clase contigo. Para iniciar, quiero que te cuestiones en lo siguiente. No sé si te has percatado, pero a lo largo de nuestra vida, en diferentes ámbitos sociales, desempeñamos ciertos roles o comportamientos según las personas con las que nos vamos involucrando. Con amigos, familia, en equipos de trabajo en clase. ¿Sabías tú que existían tipologías de roles? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿De dónde surge toda esta teoría? A lo largo de este video te voy a ir platicando para resolver estas dudas y poder conocer a profundidad toda la teoría que fundamenta lo que es ser una comunidad, lo que es trabajar en equipo y ser una comunidad de dones. Pues bueno, la teoría surge con nuestro querido amigo Raymond Meredith Belvin. Les voy a platicar un poco de su historia para luego pasar a la teoría que él lanza y que se vuelve muy famosa en todos los equipos de dirección a lo largo de la historia y a lo largo de todo el mundo. Él nace en Gran Bretaña y a los 13 años experimenta lo que es la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de vivir cerca de una zona donde había mucho bombardeo, su familia elige quedarse y él seguir estudiando en su mismo colegio, en el cual recibía notas brillantes, le iba muy bien y sobre todo era buenísimo en el latín, lo cual le ayudaba a mitigar su problema que tenía con las matemáticas. Entonces, para él, desde muy temprana edad, tomó mucha importancia esta parte de desempeñar las propias fortalezas y gestionar las debilidades. Y fue así, esforzándose en el latín y en todo lo que es la escritura, los clásicos, como él fue descubriendo estos talentos que él tenía y desarrollándolos al máximo. Posteriormente ya entra a la universidad en Cambridge y empezó a estudiar los clásicos, pero al ser alguien inquieto, que no estaba muy enfocado en el deber ser o no era alguien con mucho convencionalismo, decide estudiar en su tiempo libre o a mitad de tiempo de su carrera psicología. Es ahí donde conoce a su esposa Eunice, con quien luego va a empezar un proyecto de investigación. Y también posteriormente inicia el doctorado en psicología del envejecimiento en la industria. Cómo son estos patrones de comportamiento en la gente y cómo a lo largo de la edad estos patrones de trabajo van cambiando. Él empezó a investigar en Cranfield College que había lugares donde se recompensaba a los trabajadores ya mayores por la precisión en lugar de la velocidad. Y cuando se les otorgaba este reconocimiento, los adultos mayores se sentían mucho más satisfechos y con mejor autoestima, porque para ellos era muy difícil todo este trabajo de ir haciendo una rutina de precisión a una velocidad que les exigían pues muy rápida. Entonces se sentían frustrados cuando los evaluaban por velocidad y no por precisión. Aquí él se da cuenta que hay personas buenas para algo y cuando se les retribuye eso bien que hacen, pues mejora su autoestima y mejora su satisfacción laboral y mejora el desempeño de su trabajo. También colaboró con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y ahí integró a los miembros más desfavorecidos de la comunidad cuyos talentos de otra manera se hubieran desperdiciado. Entonces, ¿qué tenía él? Este gran don de descubrir las potencialidades de los otros. Y aunque la gente los veía como, por así decirlo, los rechazados, los que no son muy buenos en ciertos trabajos, era porque realmente no estaban haciendo el trabajo de acuerdo a sus habilidades y a sus talentos. Entonces, cuando él hace ese match, él descubre que las personas tachadas o etiquetadas como que no son buenas en su trabajo, descubren su talento y se les da funciones de acuerdo a su talento, pues sube su autoestima y realmente son trabajadores muy buenos. De hecho, él es, un dato curioso, quien empieza todas estas experiencias laborales gratuitas. ¿Qué eran estas experiencias? Él conciliaba con empresas para poder traer a estas personas que decíamos más desfavorecidas a trabajar a la empresa gratuitamente donde no les pagaban, pero ellos hacían como estas famosas prácticas profesionales, las cuales ustedes harán a lo largo de su carrera,
Y así ellos iban descubriendo en qué eran buenos, y si la empresa también decía que el trabajador había realizado un buen desempeño, pues ya lo contrataban, pero era una manera donde ellos iban experimentando estas áreas en las cuales se sentían más satisfechos y con un mejor desempeño. Él siguió sus estudios, se fue por la línea de la investigación en el ámbito de la psicología laboral, y en Handley comienza un proyecto de investigación con el fin de estudiar a los equipos directivos en acción. Porque empiezan a ver que hay equipos directivos que tienen fracasos y otros que tienen éxitos. Entonces dicen, ¿cómo es esta combinación de personas que hace que unos fracasen y que otros tengan más éxito? Junto con Bill Hartstone, que fue matemático y profesor internacional de ajedrez, Jean Fisher, antropóloga, y Roger Mottram, psicólogo ocupacional, hacen todo un estudio multidisciplinario para poder descubrir qué es ese algo que hay en los equipos que hace que fracasen o que tengan éxito. Escribe el libro de Equipos Directivos, el porqué de su éxito o fracaso, y se hace muy famoso porque a través de la escritura de este libro propone su teoría detectando roles que van teniendo los equipos, y cómo esa combinación de roles, cuando se engrana, se dialoga y se potencian las fortalezas de unos roles y se acogen las debilidades de esos mismos roles, se puede generar una armonía que lleva a un equipo a ser exitoso. En 1988, junto con su esposa y su hijo, fundan lo que es Belbin Associates, para ayudar a promover toda esta teoría de roles de equipos en todo el mundo, y pues que ya ha llegado a nuestro querido México. Está disponible en 22 idiomas, y es muy famoso porque ha sido la base para poder saber trabajar en equipo. Entonces, el tener esta información es muy valioso para ustedes en este momento de su carrera, en este momento de su trayectoria, tanto personal como profesional, porque al conocerse mejor qué roles van desempeñando y al aprender a desarrollar otro tipo de roles, van a poder ser exitosos en donde quieran y en las relaciones sociales que vayan emprendiendo. Ahora, ¿cómo define Belbin lo que es un rol de equipo? El rol de equipo es esta particular tendencia natural que tenemos a contribuir y relacionarnos socialmente. Es esa primer connotación, como yo me enfrento a un grupo y cómo me comporto. Y dice que hay 3 tipos de roles. Están los roles preferidos, que son los que nos salen con mayor naturalidad, que nos sentimos más cómodos, que ya son, pues por así decirlo, las etiquetas que ya hasta tenemos en nuestra familia: quién tiene la iniciativa, quién organiza el viaje, quién es el implementador, ahorita vamos a ir viendo los nombres, quién es el más creativo, quién es el más perfeccionista, detallista, quién es el más crítico, ¿no? Entonces ya desde nuestra familia podemos ir generando este tipo de roles. También hay roles asumibles, que probablemente en la casa ninguno de nuestra familia es creativo, y a veces tenemos que nosotros fungir y asumir ese rol, que no puede ser el preferido, pero lo hacemos. Y están los roles no preferidos, que son los que nos cuestan mucho más trabajo y que no nos agradan tanto asumir, pero hay veces que no hay de otra. Entonces vamos a ver cómo trabajar con estos diferentes roles. ¿Cuál es la finalidad e importancia de conocer toda esta información? Primero, lo que les decía, saber cuál es esta tendencia natural a través del test que van a hacer y que van a presentar a sus compañeros en la sesión sincrónica. Conocer y valorar el rol de los demás. Conocer las ventajas, desventajas, o más que ventajas y desventajas, las áreas de oportunidad y las fortalezas que puede llegar a tener un rol, y cómo poder gestionarlo para así que las fortalezas salgan a la luz y brillen, y acoger mis propias debilidades y las del otro. Y todo esto con la finalidad de trabajar eficientemente en equipo, pero sobre todo nosotros lo traspasamos por el sentido, porque en HCP no nada más queremos la eficiencia, queremos aprender a acoger al otro como regalo, como comunidad, y traspasarlo por el sentido, es decir, llegar a la plenitud de lo que estamos haciendo en donde estemos y con quien estemos. Entonces, bueno, se divide en la siguiente tipología. Tenemos los roles que son de acción, por así decirlo, es la primer rama. Estos roles de acción, como dice la palabra, se enfocan en el actuar, en emprender, en hacer. Está el rol motor, implementador y detallista.
Por otro lado están los roles sociales, que tienen que ver más con las relaciones interpersonales, que son roles que se nos facilita mucho más este contacto, esta empatía, este diálogo, que es el cuestionador, el coordinador y el dinámico o investigador de recursos. Y como tercer rama están los roles de reflexión, que son más internos, en el sentido que tiene que ver más con esta introspección, como es el cerebro, el creativo, el especialista y el evaluador. Entonces vamos a ver qué significa cada uno para que vayan reconociéndose cuál creen ustedes que tienen más dominado o en cuál tienden a identificarse más. Está el motor o impulsor. ¿Por qué se le llama así? Porque es el que genera esta primera chispa. Es el que pone a todos a trabajar, que no permite que haya gente floja en el equipo, sino que es dinámico, retador, trabaja bien bajo presión, quiere que ya las cosas salgan rápido porque pues necesita estar en constante acción, tiene iniciativa, coraje para superar obstáculos. Pero ¿cuál puede ser su área de oportunidad? Que tiende a ser provocativo. ¿Por qué? Porque es alguien directo, alguien claro, alguien que te va a decir, a ver, levántate y vamos a ponernos a trabajar, y puede ser ofensivo a la hora de comunicarse. Luego está el implementador. ¿Qué pasa con el implementador? Él busca tener un proceso eficiente a la hora de implementar una idea, valga la redundancia. Transforma estas ideas en acciones bien sistematizadas para que pueda llevarse a cabo el trabajo. Es práctico, de confianza, eficiente. Pero ¿qué pasa? Puede ser un poco inflexible en cierta medida o lento en responder a nuevas posibilidades. ¿Por qué? Porque si tu idea no es realista y no se puede implementar, se bloquea y entonces te dice no podemos trabajar, o le cuesta trabajo llegar a un sistema y a un proceso. Luego está el detallista finalizador, como lo dice, se fija en esos detalles. Es esa persona que da la manita de gato, esa persona que en tu trabajo de equipo se va a fijar si está bien la coma, si está bien citado, si está justificado, es esmerado, concienzudo, ansioso, busca los errores, es ese que da al final junto con el evaluador pues una última vista de detalles, que esté todo muy bien preciso, pule y perfecciona. Pero ¿cuál es el riesgo? Que puede caer en ser un obsesivo compulsivo y entonces a preocuparse demasiado, y le cuesta trabajo delegar porque él quiere pues asumir que todo quede bien y perfecto, que no va a dejar que otros hagan ciertas tareas. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque también hay veces que apremia el tiempo y pues no todo puede quedar perfecto, y él se va a obstinar en que todo esté al detalle y muy finamente construido. Luego están los roles sociales. Ahí tenemos al cuestionador, que es el conciliador, el cooperador perceptivo de cómo se está sintiendo el otro, es empático, diplomático, escucha, impide que haya conflicto, es el que quiere llevar la fiesta en paz, hace que se genere una atmósfera de tranquilidad, quiere pues obviamente agradar a todos, por lo mismo hace que sea indeciso a la hora de ciertas circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque al querer complacer a todos y ser diplomático, pues le cuesta trabajo tomar decisiones firmes que a algunos no les puedan agradar. Entonces, bajo presión y situaciones en conflicto y enfrentadas, pues se le va a dificultar poder desenvolverse. Pero es muy necesario para calmar conflictos. Luego está el coordinador, que puede decir cómo va a trabajar cada quien, puede detectar qué fortalezas tiene uno, qué debilidades tiene otro, puede delegar responsabilidades, coordinar el trabajo, el proceso del implementador, ya ponerle nombre y apellido de cómo se van a hacer las cosas, coordinar las entregas. Entonces es alguien maduro, seguro de sí mismo, líder nato, podría decirse así. Acuérdense que no son etiquetas, que todo esto lo hacemos para conocernos y reconocernos en nuestras acciones. Entonces, no porque yo salí detallista, me voy a casar con todas esas etiquetas que estamos poniendo, que son palabras claves, que son tendencias, y puedo yo caer o no en cierta gradualidad en una u otra. ¿Qué pasa con el coordinador? A él se le puede percibir como manipulador porque dice, claro, pues yo aquí coordino, tú haces esto, tú haces lo otro, y yo me puedo desligar de cierto trabajo. Entonces es un riesgo que el coordinador no asuma responsabilidades y tareas. Hay que tener cuidado.
Luego tenemos al dinámico o al investigador de recursos. ¿Por qué se llama investigador de recursos? Porque él va a ser el que tiene el contacto fuera que va a traer al equipo. Por ejemplo, necesitamos hacer el logo de nuestro equipo y yo tengo una amiga, un contacto, una prima que hace diseños padrísimos, entonces traigo ese recurso externo, lo traigo al equipo para mejorar, para dar ideas. Es extrovertido, entusiasta, es el que tiene el contacto de todo y sabe cómo negociar, busca nuevas oportunidades, como decía, desarrolla esta parte de los contactos. Es demasiado optimista porque, claro, dice, sí, podemos decirle a tal y ir con tal proveedor y hacer esto y deshacer y se va mucho hacia afuera que pierde el piso del trabajo pues más real y más de implementar. Entonces, cuando se acaba también esta tarea de ir a buscar recursos fuera, puede desmotivarse. Luego tenemos los roles de reflexión. Ahí tenemos al creativo, el que sería el cerebro también, el imaginativo, el libre pensador, que va a generar estas ideas, resuelve problemas, le encanta el acertijo, las dificultades. Pero ¿qué pasa? Él, al ser alguien que trae esta idea original, pues a veces se va a absorber en su pensamiento y en su idea súper voladora, que decimos, aquí ya se fumó algo porque se nos fue a Marte, que se despega, entonces necesita a alguien que lo aterrice. Y puede ser que también su idea, al ser demasiado muy buena, muy original, muy creativa, puede que le cueste trabajo comunicarla concretamente, ponerla en palabras e implementarla. Ignora estos incidentes porque él es el que nada más está dando las ideas y no se fija tanto en el proceso o en cómo las va a implementar. Luego está el especialista, que es el entregado, más independiente, con intereses limitados, no porque no sea capaz, sino porque es muy experto en un tema y sabe tanto que va a poder dar ese matiz y esa profundidad a algo en concreto. Aporta cualidades y conocimientos, como ya bien dije, específicos. Contribuye en estas áreas limitadas porque no es un sabelotodo, pero si es un experto en un tema, pues te va a aportar muchísimo y va a hacer pues aportaciones muy, muy atinadas, muy profundas, concretas y especializadas. Pero puede caer en explayarse en tecnicismos porque pues sabe tanto del tema que también dices, oye, no inventes, yo no conozco tanto, hay que hacerlo más para los mortales porque no todos somos expertos en ciertas áreas, ¿no? Entonces, bueno, luego tenemos al evaluador. Él tiende a ser serio, perspicaz, estratega, percibe todas las opiniones, todas esas ideas del cerebro, toda esa chispa del impulsor, todo lo que el proceso del implementador, él va a observar y analizar todo críticamente para juzgar con exactitud y poder elegir bien y tomar decisiones. Y va a ser toda una evaluación de los pros y los contras. Pero ¿qué pasa? Carece de iniciativa y habilidad para inspirar a otros. ¿Por qué? Porque va a ser el típico que te puede decir, no, esta idea no se puede por A, B y C, y puede ser excesivamente crítico. Entonces hay que igual lidiar con ese rol. Les tengo esta frase que, bueno, se las voy a traducir, pero que es muy importante tener en cuenta, que los roles de Belbin, el conocer nuestro rol, el conocer cómo se manejan los otros roles, es información acerca de nuestro comportamiento en un contexto determinado y en un equipo determinado con un objetivo definido. No es un test de personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el rol que tú asumas no es el rol con el que ya te vas a casar y ya siempre vas a hacer ese rol, sino que se va a adecuar de acuerdo a la situación que estás viviendo y a la tarea que te dejó tal profesor y al proyecto en el que estés involucrado. ¿Por qué? Porque muchas veces, como decía, hay roles que vamos a asumir que no son nuestros roles preferidos, pero que por las personas que lo conforman voy a tender a desempeñar cierto rol que puede ser diferente a cuando trabajé en mi equipo de secundaria, que era totalmente cerebro, pero ahora no hay cuestionadores, entonces necesito estirar la cometa en ser cuestionador y desempeñar ese rol. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se conjunta lo que son los roles de Belbin con el modelo Tuckman? El modelo Tuckman es una investigación que hace Tuckman sobre las fases en las que se desenvuelven los equipos. O sea, cómo vive
el día a día, por así decirlo, el equipo, no el trabajo de equipo, que ya después van a ver la diferencia entre el trabajo de equipo y el trabajo en equipo, o sea, son estas relaciones interpersonales y qué sucede en cada fase. Y lo vamos a conjuntar en cómo van brillando ciertos roles en cada una de estas etapas. Por ejemplo, la primera etapa es la parte de la formación. Ahorita ustedes van a empezar a conocerse, hay un poco de desconfianza, cada uno actúa más independientemente, como que esperan a que un líder tome la palabra, no dan tanto su opinión, como que todos están de acuerdo si alguien habla porque pues tienen miedo al conflicto, no hay tanta desenvoltura por parte de los miembros. Luego, ¿qué pasa? Necesitamos entrar a la fase de enfrentamiento y conflicto. ¿Por qué? Porque si nos quedamos así aplatanados, pues no hay un trabajo en equipo. Y lo que estamos aprendiendo aquí en Persona y Sentido de Vida y en HCP es aprender a trabajar en equipo. No es dividirnos la tarea, tú haces A, tú haces B, tú haces C y hacemos una ensalada y presentamos un Frankenstein. Eso no es un trabajo en equipo. Aquí no hay que tenerle miedo al conflicto, al enfrentamiento, al aporte de ideas, aprender a dialogar, a ser empáticos, asertivos. Y entonces puede ser que en este momento salgan más a flote los cerebros, ¿no? Porque tienen ideas y entonces empiezan a aportar. Es el momento donde empiezan a hacerse equipitos, porque yo estoy más de acuerdo con esta idea, yo con otra, puede haber conflicto de intereses. Entonces hay que saber lidiar, no tener miedo a que se presente en el equipo y sino aprender a gestionarlo. Y ahí se necesitan coordinadores y cuestionadores. Si no los hay, ¿quién va a fungir como ese coordinador y cuestionador que logre ir llevando este conflicto y la toma de decisiones para poder tener también una armonía y que sea un diálogo, no una pelea? Pero debe de haber, porque debe de haber este disparate de ideas para que pueda seguir progresando el equipo y pueda ir creciendo, que es lo que buscamos, crecer y ser mejores. Entonces luego ya después de estas ideas en lo que se acomodan, a ver cómo empezamos, qué se te ocurre a ti, qué se me ocurre a mí, yo opino esto, tú opinas lo otro, ya se empiezan a llegar a acuerdos, el cuestionador y el coordinador empiezan un poco a calmar las aguas, a tomar decisiones, se tienen que tomar decisiones y es una parte donde se empieza a normalizar, ¿no? Se empieza a normalizar, ¿por qué? Porque ya cada uno empieza a tomar un rol, ya se delegaron responsabilidades, empiezan a trabajar y, por ejemplo, en el inter del conflicto y la normalización, los que más brillan son el dinámico, el impulsor, el cerebro, que son los que encienden esta chispa. En la normalización va a brillar más el implementador y sí, es más el implementador y podría decirse que el especialista, que ya están más en marcha en concreto en el trabajo. En el conflicto también podríamos decir que brilla el cuestionador. Y luego está la parte de desempeño, y es una parte donde ya hay mucho más autonomía en el equipo, ya hay más confianza, ya se saben los roles que se tienen y ya está en marcha el trabajo. ¿Qué pasa aquí? Si se necesita, si se bajan los ánimos y entonces alguien no ha entregado ciertas tareas que se debían entregar en cierta fecha, pues ahí puede prenderse el impulsor y el motor en decir, oigan, vamos a andar, ya necesitamos entregar el trabajo la siguiente semana, quién hace qué, venga, el coordinador dirige. Y aquí en esta parte de desempeño hay que tener cuidado con los cerebros porque ya está en marcha el equipo y puede surgirle a alguien una nueva idea, pero que ya no concuerda con el plan de trabajo. Entonces hay que ir evaluando todo eso que puede surgir en el equipo y no pasa nada, sino hay que asumirlo y responsablemente ir tomando decisiones y resolverlo. Y luego está la parte de disolución, que es la última fase en la cual se hace toda una coevaluación, autoevaluación para ver cómo se trabajó en equipo, qué puedo mejorar yo, qué se puede mejorar de mi rol, qué brilló, qué no brilló, qué me faltó, qué le faltó al otro. Y entonces es una retroalimentación muy sana, constructiva, para emprender otro proyecto y si no para emprender otro proyecto, para finalizar un trabajo en equipo y salir enriquecido y salir
mejor de cómo empezaron. Salir con mejores estrategias de diálogo, de resolución de conflictos, de toma de decisiones, de escucha activa, de empatía, de mirada profunda. Entonces, todas estas fases, como ven, ponemos en juego todas las competencias que HCP ha estado integrando en ustedes y que es momento de ponerlas en acción y de no tener miedo a lo que les digo, a este conflicto, a este disparate de ideas. Hay que aprender a ser una comunidad, y el ser comunidad significa potenciar las fortalezas del otro y conciliar, acoger las debilidades de los demás y las propias, y así poder armoniosamente ir configurando un equipo. No va a ser perfecto porque, como sabemos, somos seres frágiles, seres imperfectos, pero sí vamos a ser una comunidad que sabe acoger, sabe potenciar y sabe asumir cuestiones probablemente que no son naturales ni sus tendencias comunes, pero para poder salvaguardar al equipo y el bien del equipo, pues asumo roles que probablemente me cuesten más trabajo, y es una manera como vamos creciendo como personas y no nos quedamos en nuestra zona de confort. Entonces, bueno, para finalizar, vamos a hacer una dinámica donde ustedes van a ir reconociendo cómo van funcionando en estos roles de acuerdo al test que hicieron. En Brightspace van a encontrar también más material para profundizar, que les va a servir muchísimo. Todo lo sacamos de la página de Belbin, que pues bueno, está alada por muchos estudios científicos, y espero que todo esto les ayude sobre todo a conocerse, reconocerse, conocer, reconocer al otro y acogernos con dones, fortalezas, debilidades, talentos y con todo lo que somos. Muchas gracias.